Serie de exposiciones de la carta a los Efesios. Este sería nuestro tema número 14. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte de la administración de la gracia, pero con un subtítulo ahí que yo le puse y que es un sufrimiento que da vida. Seguimos en los versículos del capítulo 3, del versículo 1 al 13. Pero hoy vamos a ver la segunda parte de la administración de la gracia, pero solamente le agregué esto: un sufrimiento que da vida. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Déjenme tratar de a ver si me puedo dar a entender, porque la enseñanza es un poco complicada por los textos, y quisiera yo de alguna manera dejar en tu mente lo que quiero transmitir. Imagínate que yo estoy en tu casa y convivo contigo varias veces, pero nada más yo. Como Carlos, yo tengo una esposa, tengo hijos. Yo voy a tu casa y generalmente tú escuchas de mi boca que yo amo a mi esposa. Generalmente tú escuchas eso, que yo amo mucho a mi esposa, que Lulú es para mí todo, que ella en cierto modo es una parte importante de mi vida, que sin ella yo no podría ser tan feliz de este lado del cielo. No sé, muchas cosas con respecto al amor. Pero luego tú tienes como cierta idea que tú te estás imaginando en tu cabeza de cómo es mi relación de amor para con Lulú. Tú necesitas saber cómo es que yo la amo. Y tú necesitas venir a mi casa y pasar tiempo conmigo para que tú veas cómo es que yo amo, cuál es la manifestación práctica de ese amor que yo le tengo a Lulú. Tú necesitas ver si soy, aunque tú no lo sabes, tú necesitas ver cuáles son las manifestaciones tangibles de mis palabras al decir, cuando yo digo que la amo. Tú necesitas saber eso. Tú necesitas saber, porque tú crees que yo estoy muy enamorado porque lo has escuchado de mi boca, pero una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo vivo. ¿Sí me explico? Pues eso, hermanos, es lo que Pablo nos quiere enseñar ahora.
Nosotros vamos por el mundo predicando el evangelio, diciéndole al mundo que Dios es amor, que Dios es grande en misericordia, que Dios es grande en compasión, pero ¿cómo se manifiesta eso entre nosotros? ¿Cómo podemos descubrir de manera tangible, de manera palpable, que lo que nosotros decimos es verdad? Porque si no es así, hermanos, mis palabras de amor para con Lulú, que yo le diga, que yo te diga a ti que yo amo a Lulú, que estoy perdidamente enamorado de ella, cuando tú vas a mi casa y tú ves que yo soy un patán con ella, que yo soy un majadero, que yo respondo mal, que yo soy esto, que yo soy aquello, tú pensarás que esa clase de amor es como, bueno, son dos cosas aquí. Pensarás que soy un hipócrita o tú pensarás que así es como se debe de amar. Y hay una confusión ahí. Y la intención, hermanos, es quitar de nuestras cabezas y de nuestros corazones todo aquello que no es cristianismo. Y que nosotros aprendamos a enseñarles a aquellos que vienen a nuestra iglesia, cuando tú sales a predicar el evangelio, cómo se manifiesta el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios de manera palpable a través de nosotros, que es lo que Pablo nos quiere enseñar en el segundo encabezado de nuestra enseñanza. El domingo pasado, hermanos, vimos en estos textos que Pablo hace un paréntesis del versículo 2 hasta el versículo 13 del capítulo 3. Pablo se dispone a orar por estos hermanos para que ellos sean fortalecidos en su fe, cuando ellos hayan alcanzado una comprensión más profunda del amor de Cristo para con ellos y de la importancia, escuchen hermanos, de la importancia de la iglesia aquí y ahora. Pero Pablo, hermanos, ve la necesidad de exponer más ampliamente cuál es la naturaleza y el propósito de ese ministerio al cual Cristo lo ha llamado para con los gentiles. Este llamado que Pablo recibió de Dios de llevar el evangelio a los gentiles le trajo muchos problemas con los judíos, de tal manera que Pablo es encarcelado en Jerusalén, es llevado a Roma como prisionero, y es ahí donde Pablo escribe esta carta. Y una de las cosas que Pablo menciona en esta carta es de mucha importancia para nosotros, y es lo que dice en el versículo 18 del capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice Pablo, que seáis plenamente capaces de comprender, escuchen esto, con todos los santos, con todos los santos, con toda la iglesia, con todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que Pablo quiere que comprendamos? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. Pablo, hermanos, ora que todos los creyentes comprendamos mucho más las bendiciones que Dios derrama sobre sus hijos como iglesia. Algo que excede a todo conocimiento, como lo vamos a ver más adelante. Seguramente Pablo se percata de que no hay una comprensión o un conocimiento de Cristo en su plenitud. Y por eso Pablo interrumpe su oración porque desea que estos hermanos sepan que Dios lo ha elegido a él como apóstol para poder servir a la iglesia explicándoles el glorioso evangelio y lo que contiene el evangelio, pero no solo a través de palabras, sino a través de hechos. Es lo que va a hacer Pablo. Es lo que va a hacer Pablo a continuación. Por eso Pablo comienza explicando que él es un prisionero de Cristo y no de las circunstancias. ¿Por qué?
Porque para poder predicar el evangelio a los no creyentes, hermanos, y servir a la iglesia, debemos hacerlo con la conciencia de que en muchos casos es necesario sufrir. Es necesario sufrir. Por eso también Pablo dice que él es un prisionero de Cristo. No porque Pablo busque sufrir en sí, no. Pero mis hermanos, Pablo sabe que si él va a presentar a Cristo y servir a la iglesia, el sufrimiento es una realidad. Es una realidad. Mis hermanos, yo espero que en vez de que te desanimes a servir, Dios toque tu corazón para que tú puedas estar dispuesto, y no solo dispuesto, porque siempre estamos dispuestos. El problema es que no siempre estamos disponibles. Estemos dispuestos a servir a nuestro Señor. No te desanimes, hermano, porque servir al Señor representa sufrimiento en muchas ocasiones. Pero escucha, es un sufrimiento que da vida. Leemos Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 13, que son nuestros textos que vamos a estudiar el día de hoy. Dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, escuchen, de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Escuchen a quienes: a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Cristo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Como hemos visto, hermanos, Pablo fue hecho ministro de nuestro Señor Jesucristo para administrar la gracia de Dios, para servir a la iglesia sufriendo como algo que era necesario. No era opcional para Pablo, era necesario. Una de las cosas, hermanos, que hemos olvidado es que por causa de Cristo los creyentes sufren y sufrirán de este lado del cielo, sirviendo al mundo o a la iglesia hasta que Él regrese. ¿Y por qué razón? Porque los enemigos de Dios siguen peleando contra Él. Sin embargo, mis hermanos, aunque eso es una realidad, no todos los cristianos sufrimos de la misma manera. Ahora, ¿cómo siguen peleando contra Dios, contra Cristo, sus enemigos, queriendo destruir a la iglesia? Ahora, sabemos por la vida de Pablo que ese sufrimiento no es en vano, porque a través de eso, de ese sufrimiento, la iglesia glorifica a Dios, mostrando el evangelio a través de su unidad. ¿Escucharon eso? El sufrimiento de la iglesia glorifica a Dios a través de la unidad. Por eso yo decía el domingo pasado que cuando nosotros venimos a Cristo nos identificamos a través del sufrimiento. Hermano, tendrás que sufrir si en verdad quieres ser un discípulo de Jesús. Tendrás que estar dispuesto a eso. Por eso Jesús dijo que el que no estaba dispuesto a negarse a sí mismo, renunciar a todo lo que poseía, su propia vida, no podría ser su discípulo. Mis hermanos, este sufrimiento no es en vano, porque a través de él la iglesia glorifica a Dios. Y escuchen esto: mostrando el evangelio a través de su unidad, a través de su amor unos con otros, a través de su lucha contra el pecado y haciendo bien a todos, a creyentes y a no creyentes. Escuche lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:7. Dice Pablo:
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Mis hermanos, esto que dice Pablo aquí es una realidad para todo ministro, pero también para todo verdadero cristiano. A través de haber muerto a sus deseos en Cristo, mis hermanos, estos hombres que han renunciado a su propia vida presentan el Evangelio. Por eso Pablo les dice a los Efesios en el capítulo 3, versículo 13, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones, porque dice, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son su gloria. Esto que Pablo les dice a estos hermanos, querida iglesia, es muy importante, porque él les hace saber que sus sufrimientos demuestran hasta dónde está dispuesto a padecer solo para que ellos escuchen el Evangelio y sean salvos, pero también para que vean su vida. Y por decirlo así, hermanos, ese sufrimiento les será para gloria suya. Por supuesto, mis hermanos, esto causa regocijo en el corazón de Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque ver nacer de nuevo a personas que estaban muertas en sus delitos y pecados, como dice el capítulo 2, es la alegría más grande de que todo creyente debería experimentar. Estoy tentado a hacer una aplicación aquí, hermanos. Estoy pensando y estoy tentado, pero me voy a aguantar. No voy a caer en la tentación. Hermanos, aún hoy, 2000 años después, ese servicio de Pablo, ese sufrimiento y esa administración de la gracia sigue beneficiando a muchos en todo el mundo. Y esta es la razón, hermanos, por la que debemos detenernos en los versículos del capítulo 8, del versículo 8 al versículo 13 del capítulo 3, para tener una mejor comprensión de lo que Pablo quiere enseñarnos aquí. Y para nuestra enseñanza debemos ver tres encabezados. Y el primero que veremos, hermanos, es el llamado a quien se considera el más pequeño de todos. Eso lo veremos en el versículo 8. En segundo lugar, ¿con qué fin fue llamado? Y aquí veremos dos subpuntos. Primero, Pablo fue llamado para predicar el Evangelio, y segundo, para darlo a conocer por medio de la iglesia. Versículos del 8 al 12, veremos este segundo encabezado. Y en tercer lugar, las tribulaciones que conlleva el llamado. Versículo 13. Veamos entonces el primero. El llamado a quien se considera menos que el más pequeño. Dice Pablo en el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En el versículo 7, Pablo dice que él era un siervo, que él era un diácono, un servidor, y que ese servicio, dice Pablo, le fue dado por Dios como un regalo. Pero ahora Pablo nos dice que esa gracia, ese regalo de servir, le fue entregado a él, a Pablo, que era el menos que el más pequeño de todos los santos. En otras palabras, este gran privilegio es puesto en manos de quien se califica a sí mismo como el más pequeño de los santos. Ahora, hermanos, yo no sé si a usted le pase esto, pero a mí me llamó la atención. Esto podría parecer una falsa humildad. ¿Por qué? Por el hecho de conocer quién es Pablo. En ese tiempo, ¿quién era Pablo? ¿Quién fue Pablo? Y en nuestro tiempo de saber
quién fue él. Pero hermanos, esa falsa humildad de parte de Pablo sería un pecado grave. Pero nosotros sabemos que eso no era así, porque Pablo sabía que todos sus logros en la predicación del evangelio, la plantación de iglesias, el trabajo tan intenso que superaba al de muchos, los sufrimientos por Cristo y todo lo que pudiera engrandecerlo o elogiarlo sobre los demás, todas esas cosas quedaban invalidadas al saber que es la gracia de Dios que lo ha salvado y la que lo sustenta y lo fortalece para llevar a cabo esa tarea a la que él fue llamado. Pablo sabía que era por la gracia de Dios. Seguramente Pablo dice esto porque él no olvida de dónde Dios lo ha sacado. Lo que él hacía antes de ser cristiano. Él mismo dice algo muy similar en Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 9 y 10 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero escuchen, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en su primera carta a Timoteo, Pablo se acusa a sí mismo de lo que él fue y de todos los pecados, mis hermanos, que él cometió, y él se consideraba de todos los pecadores el primero. Mire lo que dice 1 Timoteo 1, 13 y 14. Bueno, es hasta el 15, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Ahora, hermanos, no podemos conocer la razón íntima de lo que Pablo dice de sí mismo. Pero una cosa es verdad, hermanos, que no se trata de una falsa humildad, sino del concepto real que tenía Pablo de sí mismo, que no olvidaba que él fue un perseguidor de la iglesia y por lo tanto de Cristo. ¿Se acuerdan de Hechos 9? Cuando Pablo va camino a Damasco y el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo: ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Y es aquí, mis hermanos, donde nosotros encontramos una enseñanza para nosotros. Y es que aquellos que no entienden su pecado, porque no son conscientes de él, esa es la razón por la que no son capaces de servir al cuerpo de Cristo, porque no están conscientes de su pecado. Y porque no están conscientes de su pecado, ellos se ven como alguien digno de respeto, como señores y siervos. Por eso nos indignamos tanto cuando alguien, por decir algo, hermano, nos saca la lengua. Yo ya no quiero ir ahí. Es terrible, hermano. De verdad es terrible. Porque no estás consciente de quién eres tú. Como si Jesús hubiese derramado su sangre por otros culpables pecadores en los cuales tú no te consideras estar. Esa es la razón de por qué nos cuesta tanto humillarnos ante nuestros hermanos. Esa es la razón, porque no estamos conscientes de nuestra pecaminosidad. Por eso nos indignamos tanto. Mis hermanos,
Quien vive a Cristo, quien vive en Cristo y vive a Cristo, es necesario que se vista de humildad, porque esa es la manera, esa es la forma de vida de todo creyente. Y porque es a esos que Dios bendice, a los humildes, a los pobres de espíritu, que siempre se sienten incapaces delante de Dios. Esta es la única forma de servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y no sentirse Señor. Solo cuando vemos lo que realmente somos delante de un Dios santo, que somos unos miserables, podremos humillarnos y servir hasta el sacrificio personal, si así fuera necesario. Mis hermanos, en el momento que nos olvidamos quiénes somos y de dónde Dios nos ha sacado, nos coronará la soberbia inmediatamente. Y por lo tanto, no estaremos dispuestos a servir al cuerpo de Cristo. Otra vez, hermano, no sé cuántas veces te he dicho esto, otra vez te lo voy a decir. ¿Cuántas veces has pecado con tus pensamientos? Mira, hermano, si Dios te mostrara mis pensamientos, voy a hablar de mí para que no te alarmes tú. A través de esa pantalla, de ese proyector, quedarías espantado. Te aseguro que no tendrías el mismo concepto de mí que el que tienes hasta hoy. Te lo puedo asegurar. Pero no solo yo. También yo pensaría lo mismo de ti. Hemos pecado contra Dios. La palabra de Dios nos dice que nuestros pensamientos le ofenden, que nuestros malos deseos le ofenden, que nuestras malas actitudes le ofenden. Y Él nunca te ha dado una patada y te ha dicho: eres un rebelde empedernido, no te quiero volver a ver. Tampoco ha levantado una muralla prudente para decirme: háblame de allá. No lo ha hecho. Mis hermanos, esto nos ayuda a entender que Pablo consideraba el servicio a la iglesia como un regalo de Dios, porque él sabía que siendo un miserable pecador e injuriador y perseguidor de la iglesia, la gracia del Señor lo alcanzó y le hizo un siervo para su gloria. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser un siervo para su gloria? Porque qué bonito es cantar: hazme un siervo para tu gloria. Y a la hora de tener que servir, nos retractamos de ese canto. ¿No es así, hermano? Pablo, ¿cómo no iba a estar inmensamente agradecido de tener el ministerio como un don de Dios? Al contemplar la grandeza del Señor, que lo había perdonado, al ser llamado a servirlo, Pablo quedaba asombrado ante tan grande regalo, pues él sabía que no lo merecía. Mis hermanos, esa perspectiva que Pablo tenía de sí mismo le hacía ser más agradecido, servir con gozo a los gentiles y a sus hermanos. Pablo anhelaba, escuche esto, Pablo anhelaba servir a sus hermanos, aunque eso representara perder su libertad, perder su salud, perder su vida. ¿Sabe lo que están haciendo estos hermanos al querer servirlo a usted? Eso, perder nuestra vida, tener que estar encerrados en casa pidiéndole a Dios que nos ilumine para poderle servir a ustedes, humillando nuestro corazón, porque por causa de nuestro pecado muchas veces no tenemos luz para interpretar las escrituras. ¿Sabe cuántas veces borré esta semana el segundo encabezado? Porque no sabía qué hacer. Dice: ¿qué hago con esto, Señor? Hasta que me humillé: Señor, ayúdame.
ayúdame. Y la tuve que mandar hasta el jueves en la noche. Eso es lo que hace un siervo. Y eso es lo que quiere Rogelio y lo que quiere Gabriel y a todos aquellos que ustedes elijan como servidores. Tendrán que estar dispuestos a perder su libertad, a perder su vida, a perder su salud. Tendrán que estar dispuestos a eso. Porque hermanos, a veces nosotros ni siquiera comemos. No tenemos ni siquiera tiempo para eso. Créanmelo. Pregúntenle a mi esposa, a veces me está gritando de abajo, porque yo estoy en la parte de arriba, está la cocina en la parte de abajo. Ella me está gritando y yo no quiero que se me vaya la idea y tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. Y eso mismo pasa a nuestros hermanos. Y eso es lo mismo que debemos estar dispuestos todos a dar nuestra vida. Y es de esa manera, hermanos, como Dios llama al más pequeño de los santos y al más grande pecador. Y hermano, esto es tan paradójico porque le da la vuelta a nuestras expectativas de un llamamiento correcto, porque fue solo Dios quien fue capaz de llamar al peor de los pecadores para una tarea tan extraordinaria. Y aquí déjenme citar un poco a Henry Blackaby, el de mi experiencia con Dios, porque él dice, cuando Dios te llama, no importa tu preparación, no importa nada, lo que importa es el llamado que Él te hace y tú obedezcas. Es todo lo que tienes que hacer. Además de decirles, hermanos, que hemos sido confrontados con ese libro, de verdad, hermanos, yo no sé de todos los que estamos llevando ese libro, pero créanme, hermanos, para mí el simple hecho de estar haciendo ese libro ya ha representado ajustes en mi vida. El simple hecho de hacerlo. Y tener que estarle pidiendo al Señor, muéstrame, Señor, ayúdame a entender dónde estás obrando tú para que yo pueda obedecer. Él llama al peor de los pecadores. Mire cómo lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 en adelante. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis hermanos, esto realmente solo lo puede hacer Dios. Si tú no estás consciente de quién eres, jamás podrás servir a la iglesia, pero no de acuerdo a tu concepto. Tú no pones las reglas, hermano. No las pongo yo, las pone Él. Porque es su iglesia, es su palabra, es su voluntad, y Él es nuestro Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Con qué fin fue llamado? Como he dicho, en este encabezado veremos dos subpuntos. Primero, Pablo fue llamado a predicar el evangelio. Segundo, para darlo a conocer por medio de la iglesia. Veamos el primer punto de este segundo encabezado. ¿Con qué fin fue llamado Pablo? Para predicar el evangelio. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, predicar. Esa frase, esa palabra anunciar se traduce como predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, es decir, de las incalculables, infinitas, aquello que no puede ser escudriñado, riquezas de Cristo. Mis hermanos, el don de la gracia que le había sido dado a Pablo no era para jactancia personal, sino para servir con ello a los demás. Y este era el objetivo de Pablo, que por la gracia que él había recibido, anunciar a los gentiles el evangelio de las incalculables riquezas de Cristo, mis hermanos. Este era su propósito primario. Ahora, para poder entender, hermano, un poco estas riquezas
debemos leer el versículo 6 de este mismo capítulo. Efesios capítulo 3, versículo 6. Esto es lo que Pablo fue enviado a anunciar. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es a esto que Pablo fue llamado a anunciar. Estas son las buenas noticias. Y lo primero que Pablo menciona en este versículo es que en Cristo, dice Pablo, los gentiles somos coherederos. Es decir, se nos ha dado una herencia junto con alguien más. ¿Y con quién, hermanos? Con los judíos, que eran el pueblo de Dios, pero que ahora ellos también necesitan creer en Cristo. Y aquellos judíos que creen en Cristo, juntamente con los gentiles, son coherederos. ¿Y cuál es esa herencia, hermanos? Es una herencia celestial, reservada en los cielos. Dios había hecho esta promesa de esta herencia cuando hizo su pacto con Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, no se trata de una herencia terrenal, que sin duda alguna les fue entregada, o les fue dada según Génesis 12, versículos 1 y 2. Pero se trata de una herencia celestial de la cual, habla Pedro en su segunda carta. Mire, vaya conmigo a segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. Dice: pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos, hermanos? Casa nueva, carro nuevo, que nos ganemos mañana la lotería. ¿Eso es lo que esperamos? No. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En otras palabras, hermano, esa herencia es espiritual y se recibe por la fe, así como Abraham la recibió por la fe. Por lo tanto, todo aquel que cree en Cristo para salvación de sus pecados es un hijo de Dios, y por eso es coheredero con Cristo. Y por la condición de hijo, ahora es heredero de todas las riquezas del Padre, ya que Dios mismo dio esa herencia a todo aquel que cree en su Hijo. Segundo, Pablo dice que somos miembros del mismo cuerpo. Pablo enfatiza el hecho de que todos los creyentes, tanto gentiles como judíos, han venido a ser un solo cuerpo en Cristo, y como copartícipes en el cuerpo, todos están en un mismo nivel. Y mis hermanos, esto es posible por la unión de cada pueblo en Cristo. Y ese cuerpo ahora es la iglesia. ¿Entendió eso, hermano? ¿Usted cree en Cristo? Usted fue unido a un cuerpo. Y tercero, Pablo dice que somos copartícipes de la promesa, y esa promesa es las bendiciones de Dios que antes eran solo para el pueblo judío, pero que ahora también son para los gentiles. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, que ya había sido prometido en el libro de Joel y que se cumplió en el libro de los Hechos, y del cual Pablo nos habla en el capítulo 1, el versículo 13 y 14, diciendo que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta que lleguemos a su presencia. Esto, hermanos, es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, que por gracia le fue dado a Pablo que anunciara a los gentiles. Es como si Pablo los quisiera traer de donde
Si ellos tenían su mirada puesta en las cosas de este mundo y Pablo, como en una obra de teatro, por decirlo así, les dice: vengan, quiero mostrarles lo que ahora es de ustedes. Déjense de niñerías, déjense de andar criticando el uno al otro, dejen de pensar que tú eres el más grande entre los que vives. Es que este es un grave problema dentro de la iglesia evangélica. Mis hermanos, es triste, pero realmente hemos sido alcanzados por el orgullo del mundo, por la soberbia del mundo, por la división del mundo. La iglesia ha sido llamada a manifestar una unidad en Cristo, porque Él la creó, no nosotros. Él creó esa unidad. Cuando tú viniste a Él en arrepentimiento y fe, Él te metió, te injertó a un cuerpo, a un nuevo pueblo. Y hermanos, esa iglesia, ese pueblo, tiene reglas que Dios ha dejado escritas en su palabra. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros no impactamos a nadie. A nadie, hermanos. Nosotros necesitamos hacer lo que Pablo, porque a Pablo le fue entregado anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, que por gracia le fue dado anunciar a los gentiles. Por eso Jesús dijo, Juan dice, capítulo 3, versículo 16, un texto que conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando una persona cree en esto, pasa a ser parte de todas las promesas y pasa a ser miembro del pueblo de Dios. ¿No es maravilloso que tú, siendo un injuriador, pecador, un hombre que le dio la espalda a Dios, ahora seas parte de todo eso? ¿No es maravilloso, hermano? A ver, yo quiero preguntarte entonces, ¿qué es lo que te detiene a formar parte activa de tu iglesia local? ¿Qué es lo que te detiene? No, no es tu anhelo llegar al cielo, no es tu anhelo honrar a Dios, no es tu anhelo glorificar a esa persona, la segunda persona de la Trinidad que se colgó en la cruz del Calvario. No es tu deseo ese. Pues eso no lo podemos lograr con divisiones entre nosotros, ni en divisiones entre nosotros como Iglesia Universal. Por lo que Pablo va a decir más adelante. Esa misma gracia nos ha sido dada a nosotros para que anunciemos de ella, lo que nos lleva al segundo subpunto de este segundo encabezado. Ya hemos visto que Pablo fue llamado para anunciar el evangelio, pero ahora vemos que también fue llamado para darlo a conocer por medio de la iglesia, o hacerlo ver por medio de ella. Es lo que yo les decía hace un rato. Pablo tiene que hablar de las inescrutables riquezas, tiene que hablar del evangelio, de la gracia de Dios dada a los hombres, pero Pablo necesita demostrarlo a través de la iglesia. Es lo que yo les decía hace un rato. Yo necesito demostrarles que mi amor por Lulú se muestra de cierta manera. Y debo decirles, que seguramente verán muchos defectos en eso, pero ustedes necesitan ver que mi intención es amar a esa mujer como Cristo a la iglesia. Que en el camino me tropiezo, que en el camino estoy dando tumbos, pero ustedes necesitan ver esa intención en mí verdadera de amarla a ella. Y eso se manifiesta de muchas maneras.
Ustedes pueden ver si su esposo es tierno o no, si es un hombre comprensivo o no, si cuando ella peca, cómo la trata, si la trata con misericordia y compasión. Todo eso Pablo quiere mostrar a través de la iglesia. Versículos 9 al 12 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. En el original se traduce esta palabra como la administración de Dios, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esa palabra, hermanos, aclarar, se traduce también como dar luz, dar entendimiento, hacer que todos vean, dar a conocer. El pastor dice que ama mucho a Lulú. Sí, pero eso es una cosa. Ahora el pastor nos va a dar a conocer cómo la ama. ¿Qué incluye esa frase amor? ¿Qué es lo que está alrededor de esa frase amor en la vida práctica del pastor? Él va a dar ahora a conocer su amor. ¿Te quieres saber? Pues haga cita para que vayan a casa. Yo les voy a dar a conocer eso. Estoy poniendo un ejemplo, no, pues si quiere ir vaya, pero estoy poniendo un ejemplo de cómo Pablo quiere hacerlo. Eso significa que el mensaje del Evangelio no se trata solo de un anuncio, sino que se debe dar a conocer de qué se trata ese anuncio. En otras palabras, no solo es predicar el Evangelio, sino que se debe dar a conocer qué es el Evangelio por medio de la iglesia. ¿Se acuerdan del ejemplo de la película que les puse de la cruz y el puñal? Hombres que estaban en guerra, en batalla. Cuando Cristo llegó a uno de ellos, empezó a hacer las paces unos con los otros, el evangelio obrando en ellos. Ese es el poder del evangelio. Imagínense, hermanos, que nosotros estamos predicando en las calles de Irapuato y vamos predicando el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo a la gente. Mira, es que Dios te ama, es que Dios esto, y nosotros hemos sido alcanzados por eso. Y luego Él dice, ok, yo quiero ir a su iglesia. Y llegamos aquí y el que lo invitó no está. Wow. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que usted no está y invita a alguien? Pero luego ve que entre nosotros nos estamos pellizcando, nos estamos mordiendo, que somos apáticos, que somos indiferentes. Eso refleja el mensaje que nosotros predicamos. Hermanos, de verdad le pido a Dios que usted pueda volver al camino de la fe. Porque, hermanos, yo sé que obedecer a Dios es difícil, pero desobedecer a Dios es la cosa más terrible. Dar luz, hermanos, solo se puede lograr por medio del Evangelio, por medio del Espíritu Santo, hermanos. Cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo, él puede entonces manifestar la gracia de Dios, porque es el Espíritu Santo quien lo capacita para poder hacerlo.
Y precisamente, hermanos, es en la iglesia de Cristo donde ese misterio arroja luz y se aclara, pero mayor aún, donde se muestra claramente. Nosotros salimos y damos un mensaje allá afuera, pero aquí le decimos a esas personas que vienen desamparadas, que vienen caídas, que vienen turbadas, depresivas y que vienen enfrentando incluso mucha discriminación, y luego llegan aquí y nosotros hacemos lo mismo con ellos. Eso, hermanos, contradice el evangelio completamente. Es terrible lo que la iglesia está haciendo en el día de hoy. Miren, hermanos, hay unos hermanos a los cuales yo amo en el Señor. Yo amo a todos ustedes, no se vayan a poner celosos. Hay unos hermanos que no son de esta iglesia, que yo los amo en el Señor, los conozco desde hace mucho tiempo. Y ellos me han contado la discriminación que han sufrido en una iglesia evangélica. ¿Y saben cuál es la razón? Solo porque ellos no ven. Qué mensaje de amor, qué mensaje de misericordia. Más que teológico, es que lo hagamos vida, hermanos. De verdad necesitamos hacerlo vida, hacerlo vivo. Es aquí, hermano. Pablo, como predicador del evangelio, que son las nuevas, las buenas nuevas y que ofrece riquezas en Cristo, debe llevarlo a todos conforme a la voluntad de Dios. Pero eso, mis hermanos, era solamente la primera parte. Una vez anunciado el misterio que es el evangelio, ahora debe aclararlo. ¿Y por qué debe hacer eso? Porque antes estaba oculto, estaba escondido a los antepasados, es decir, solo estaba en la mente divina. Esto hasta que vino el cumplimiento del tiempo y lo reveló a sus santos apóstoles y profetas. Y hermanos, debe llamar nuestra atención que la palabra aclarar significa dar luz en el original. ¿Y por qué debe llamar nuestra atención, hermanos? Porque Cristo dijo que Él es la luz del mundo en Juan 1, 9, 8, 12. Por tanto, todo seguidor de Cristo también debe ser luz. Como dice Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Por tanto, ahora ese misterio que por medio de Cristo, tanto judíos como gentiles, han sido hechos un mismo pueblo, redimidos por la misma sangre, está siendo revelado, está siendo aclarado, tanto por la predicación del evangelio como por la veracidad de la conducta y la vida de la iglesia. En otras palabras, quiero invitarte a mi iglesia. Quiero que conozcas a Cristo. Y llega la persona y ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? Porque luego nosotros le decimos, pero no veas a la gente. Y luego tú tienes varias personas aquí. Pero no, y no te fijes en fulanito de tal. No, hermano. Ellos necesitan ver a Cristo entre nosotros. O le vas a presentar un crucifijo. Mira, tú pon tus ojos en Cristo. Ahí está Cristo. No, hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros damos luz acerca del verdadero amor de Cristo. Porque nosotros somos la luz del mundo. Jesús lo dijo. Todos los creyentes constituidos como iglesia y fortalecidos en Cristo ahora exponen la maravillosa sabiduría de Dios. Aún escuchen esto, hermanos, a los ángeles. Esto realmente es asombroso, mis hermanos, porque por medio de la iglesia se da a conocer el misterio de que Dios, siendo justo, siendo santo, salvó a los pecadores, mis hermanos, que creen en Él por medio de la vida
de la muerte y resurrección de su Hijo. Por eso muchos no lo pueden comprender, porque solo es revelado a aquellos que creen en Cristo. Por eso, mis hermanos, el resultado del Evangelio es la creación de un nuevo pueblo, de una nueva comunidad llamada iglesia, que está fundada en Cristo, como dice el versículo 11 del capítulo 3, conforme al propósito eterno que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Y es en esta iglesia que se derrama la sabiduría de Dios de manera práctica, donde no solo los hombres, sino aún los ángeles observan lo que el Evangelio ha producido en la vida de esos que estaban perdidos y que por causa de su pecado le dieron la espalda a Dios, pero ahora Dios ha hecho una obra maravillosa en ellos. Por eso Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 12, dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, está hablando de los que estaban escribiendo el antiguo pacto, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Escuchen, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Mis hermanos, es la forma en que Dios salvó a los hombres que los ángeles anhelan mirar, porque les asombra cómo hombres tan malos que han sido salvados por Dios, transformados por Él, para que ahora ellos den a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Pero mis hermanos, eso no será posible si usted y yo no entendemos que la iglesia no se constituye en lo que nosotros queremos que se constituya, sino lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Es a través de nuestro amor y misericordia que el mundo sabrá que nosotros somos hijos de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos en Juan 13, 34, 35: un mandamiento nuevo les doy, que os améis como yo les he amado. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque convocamos evangelismo y la iglesia no está. Convocamos a reuniones de padres y los padres no están. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y hermanos, conscientes siempre de que a pesar de eso, nosotros debemos prepararnos como para que esté una persona o como para que estén 100. Nosotros damos todo por sentado, de tal manera que hemos perdido el asombro que deberíamos tener mucho más que los mismos ángeles, porque somos nosotros, hermanos, los depositarios del amor de Dios. Y sabes que a los ángeles se asombran, hermano, porque para los ángeles que se rebelaron no hubo perdón. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Que ellos solamente por haber puesto en su corazón rebelarse contra Dios, no fueron perdonados, fueron destituidos. Y tú y yo nos seguimos rebelando contra su palabra. Díganme, ¿quién de aquí cumple con la gran comisión? ¿Es rebeldía o no, hermanos? Dios debería desecharnos ahora mismo, a ustedes y a mí, si quieren, por delante. Pero nosotros no somos conscientes de eso. Los ángeles que estaban en el cielo fueron destituidos, no fueron perdonados por un pecado que maquinaron en su corazón. Y nosotros nos la pasamos todos los días pecando contra Dios. Todos los días, hermanos. Dios debería desecharnos. Esto es lo que Pablo desea aclarar. Qué amor más profundo, qué riquezas más inescrutables, qué Dios más asombroso que diseñó ese glorioso plan de salvación para usted y para mí. Esto es lo que hace, mis hermanos, inconcebible el orgullo,
el egoísmo, la falta de amor, la falta de perdón, la falta de servicio en una iglesia local. Por eso Pablo estuvo dispuesto a sufrir para que los gentiles escucharan ese mensaje glorioso. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado. Las tribulaciones que te va a llevar, que te van a llevar, o a donde te va a llevar, si tú quieres ser un verdadero siervo del Señor. Empezando por tu propia casa. Yo no sé si le ha pasado a mis hermanos o a usted mismo, a los hermanos, a los diáconos que están aquí. Yo no sé si les ha pasado, pero hermanos, de verdad lo digo con toda humildad en mi corazón, pero cuando más tiempo paso con el Señor, parece que mi pecado sale a relucir. ¿Le ha pasado? Como que me vuelvo más impaciente. ¿Le ha pasado alguna vez a los diáconos, o a cualquiera de ustedes? Y no queremos sufrir, no estamos dispuestos a sufrir. Las tribulaciones que conlleva el llamado. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Escuchen, las cuales son vuestra gloria. Por todo lo que Pablo ha dicho, pide ahora a la iglesia que no desfallezca, porque sus tribulaciones no son el producto de su rebeldía a Dios, sino todo lo contrario. Pablo estaba atravesando por esas tribulaciones, por todo lo que les acaba de enseñar, les estaba dando el evangelio. En otras palabras, ese encarcelamiento les indica a estos hermanos, dice Pablo, cuánto estoy dispuesto a sufrir solo por llevarles ese mensaje glorioso de salvación. Esto más bien debería alegrarles por todo lo que estoy pasando, diría Pablo. Esto debería ser un motivo para que ustedes estén contentos. Es como si el apóstol les dijera: qué honor para ustedes que ante los ojos de Dios ustedes son considerados dignos de tanto sufrimiento, el cual yo soporto en lugar de ustedes. Hermanos, no es una gracia saber que hay hermanos que están dispuestos a llevar cargas por ustedes, que van a pasar tiempo escudriñando la palabra de Dios, que van a pasar tiempo en oración solo para que ustedes sean alimentados. Hermanos, ¿no les causa gozo eso? Esos hermanos, si el Señor los llama al pastorado, tendrán que estar dispuestos a eso. Cuán preciosos, diría Pablo, deben ser ustedes ante los ojos de Dios. Mis hermanos, las tribulaciones de Pablo permiten alcanzar a los creyentes las bendiciones propias del mensaje del evangelio, en el que se revela el misterio de Dios. Pablo les predicó, pero sus tribulaciones le permiten ver a estos hermanos el verdadero amor de Dios, porque él estuvo dispuesto a estar en prisión, a sufrir penalidades de dentro, de fuera. Y mira, analiza tu corazón, pero ¿de cuántos hermanos te has alejado? Solo porque tú tuviste una mala percepción de él, que ni siquiera es verdad. Pero además, hermanos, los sufrimientos de Pablo sirven para que Cristo sea magnificado en él. Por lo tanto, esos sufrimientos no pueden ser un desaliento para nadie, sino más bien el motivo de gloria para todo verdadero creyente. Mis hermanos, en los padecimientos por Cristo, el apóstol experimenta lo que resta a los padecimientos del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por lo tanto, por medio de cada uno de los miembros que padecen, mis hermanos, se estará llevando a cabo esto. Nosotros fuimos llamados a creer en Dios.
a creer en Cristo, pero también a padecer por Él. Y hermanos, el sufrimiento no solamente es para los que sirven, es para todo aquel que es su iglesia. Por eso Pablo lo dice en Colosenses 1:24. Y estos padecimientos se van cumpliendo en alguna medida en todo verdadero creyente. Por eso dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero mis hermanos, también es importante aclarar aquí que de ninguna manera ninguno de los sufrimientos de los apóstoles y profetas suma algún mérito salvífico a los padecimientos de Cristo. Eso jamás. Los sufrimientos de los apóstoles y profetas y en general de cualquier creyente no son un mérito para la salvación. Vea lo que es. Estos sufrimientos son la expresión natural de la identificación con Cristo. En otras palabras, los sufrimientos forman parte del trabajo apostólico, pero también de todo creyente. ¿Y por qué es necesario sufrir, hermanos? Porque el sufrimiento testifica que el evangelio es verdad. Porque quien es llamado a la salvación y predique el evangelio es un testigo de Cristo. Esto fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca del apóstol Pablo después de que se le apareció en el camino a Damasco. En Hechos capítulo 9, versículo 16, dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y porque las aflicciones, mis hermanos, son parte de la evidencia del cristiano, como lo dijo el Señor en Juan 16:33, estas cosas en el sermón en el discurso del aposento alto, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Mis hermanos, el sufrimiento de Pablo tenía que ver con el ministerio a favor de los creyentes. Pero nunca era un sufrimiento en lugar de los creyentes, como si los padecimientos de Cristo no fuesen suficientes. Los sufrimientos en los que los creyentes de Éfeso podían alegrarse en lugar de desalentarse eran en aquellos sufrimientos ocasionados por un ministerio, escuchen esto, a favor de ellos. En eso ellos debían decir: Señor, gracias, porque tú trajiste a Pablo y él está enfrentando todo eso solo por traernos el mensaje de salvación a nosotros. Eso es lo que muchos teólogos dicen. Muchos dieron la vida por preservar la escritura, por traducirla. Muchos tuvieron que perder la vida y hoy nosotros no queremos leerla. Qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza, qué terrible situación estamos enfrentando. Pablo estaba preso por predicar el evangelio y manifestar a todos el misterio de Dios en Cristo, que era que los gentiles ahora podrían ser parte de todas las promesas de Dios. Termino con esto, hermanos. Por todo esto, hermanos, el sufrimiento en la esfera de la fidelidad a Dios y del compromiso a predicar su palabra es una concesión de la gracia. Es decir, quizás a ti no te corten la cabeza, pero solo piensa en tu matrimonio. Solamente desde ahí. Modélale el amor de Cristo a tu esposa inconversa, a tu esposo inconverso. Está dispuesto a sufrir penalidades. Está dispuesto.
Pero es que, ¿cómo voy a soportar eso? Cristo soportó eso y más que tú en la cruz. ¿Debo de soportar infidelidades, traiciones y esto? Sí, porque Cristo soportó eso en la cruz. Aunque hay un texto en la Escritura que aprueba que debe de haber una separación por causa de eso. Mis hermanos, no es una regla. Modélale el amor de Cristo. Porque corre el peligro esa persona, sea tu esposo, sea tu esposa, sea quien sea, de que si no ha nacido de Dios, va camino al infierno. Y tú debes modelarle cuáles son las riquezas de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gloria? Tú debes hacerlo. Pero eso no lo podrás lograr si tú no pasas tiempo en oración, doblando tus rodillas, suplicándole a Dios que te fortalezca para que tú le puedas manifestar ese amor a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos o a cualquier otra persona que te conoce. Hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. Tus palabras importan cuando hablas delante de los demás. Tus actitudes, todo importa. Y aquí en la iglesia, cuando tú invites a una persona, esfuérzate por mostrarle a Cristo. Esfuérzate por mostrarle que en verdad la gracia de Dios ha llegado a ti. No solamente lo proclames y le digas, no, el Señor me ha usado. Que te vea en verdad que tú estás dispuesto a sufrir, a pasar tiempo clamando y orando para que Dios te dé más gracia. Mis hermanos, los enemigos de Cristo odiaron y afligieron a Jesús. Pero Jesús ya no está aquí como hace 2000 años. Está a través de su cuerpo. Por lo tanto, las aflicciones pasan ahora a ser la experiencia de aquellos que están unidos a Él en su cuerpo, porque ellos son los que van predicando ese mensaje de salvación. Todos luchamos con nuestro carácter, pero si no estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios, yo no sé qué Dios hará con nosotros, hermano. Pero te quiero hacer una pregunta para finalizar. Uno de los deseos de mi corazón y que se lo he externado a los hermanos, a los líderes, es que nuestra iglesia en verdad pueda practicar la unidad. Que Dios traiga un avivamiento a nuestra iglesia de corazones arrepentidos, de hombres, pero hombres de verdad, hombres que son cabeza en sus hogares, no que delegan esa autoridad a las esposas. Hombres que en verdad están honrando el principio que Dios ha establecido en el hogar. No porque las mujeres no tengan la capacidad, hermano, no se trata de eso. Las mujeres son muy capaces, de hecho, mucho más que muchos hombres. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de principios establecidos por nuestro Dios. Hombres que quieren tomar realmente las riendas de su hogar y están santificando a sus esposas, que dejen de ser las esposas. No quiero ofenderlas, que dejen de andar comunicando cosas que no les conviene. El mexicano diría que dejen de andar chismeando.
Que cuando él escuche algo de su esposa, él pueda decir, a ver, ¿te consta? No, entonces guarda silencio. Hombres que en verdad se arrepientan de sus pecados por no llevar ese liderazgo en sus hogares, que han condescendido con sus hijos para dejarlos hacer lo que ellos quieran, porque ellos creen que esa es la manifestación del amor de Dios. Hermano, ahora yo te pregunto, ¿tú amas esta iglesia? ¿Tú quieres que tu iglesia, a la cual tú amas, manifieste su unidad verdadera, que sea tangible, que sea palpable a los demás, aún a muchas iglesias locales en nuestra ciudad? ¿Tú quieres que eso sea una realidad? Pues depende mucho de ti, hermano. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros estamos esperando a que otro lo haga. Y ese otro está esperando a que otro lo haga. Y así, y nadie lo hace. No sé, a veces cuando nosotros vemos que la iglesia no hubo asistencia el domingo, pensamos en eso y se pusieron todos de acuerdo, pero no. Es que alguien ha dicho, ay, pues con que no vaya hoy no pasa nada, porque ellos piensan que serán los únicos. Y otros están pensando exactamente lo mismo. Imagínense si todos pensáramos de esa manera. Ahora, en su mente hay personas que no están aquí en este momento. Hay que escribirles. ¿No te vimos el domingo? ¿Necesitas algo? Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Pónganse de pie, oremos a nuestro Dios. Mi Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por perdonarnos, Señor, a pesar de que todavía seguimos pecando. Hemos violado tu palabra, Señor. Y tu misericordia, y tu amor, y tu paciencia son nuevas cada mañana. Gracias por no desecharnos. Porque como vemos en la Escritura, por un pensamiento, los ángeles fueron destituidos del cielo. Por una actitud, Moisés no vio la tierra prometida. Por un pecado de desobediencia, Adán y Eva fueron sacados del huerto. ¿Qué haremos nosotros con todo eso, Señor? Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a humillarnos, Señor, todos los días y a suplicar por tu misericordia, por tu gracia. Ayúdanos a amarnos unos a otros, a estar conscientes de todas las riquezas que tenemos en Cristo, riquezas que no pueden ser entendidas, riquezas que no pueden ser comprendidas en la mente del ser humano, riquezas que no pueden ser escudriñadas, que no llegan a nuestra mente, Señor.
Bendice tu pueblo, Señor. Bendice cada matrimonio, cada familia aquí representada. Sé tú sobre nosotros, en nosotros, y a través de nosotros. Ayúdanos a modelar. Ayúdanos a aclararles a los inconversos que nosotros somos tus hijos, que el Evangelio ha obrado en nuestras vidas. ¿En qué consiste ese mensaje? Ayúdanos a manifestarlo a través de nuestras vidas. Como iglesia, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todos.